Muchas gracias. Estamos acá las tres juntas. Rompimos esto del aislamiento para poder como de alguna manera también hacer un acompañamiento de la presentación físicamente. Queremos agradecer a los organizadores que nos han permitido poder compartir las notas las notas que hemos escrito en esta instancia, y nos parece que eso es fundamental. Las notas iniciaron, las que presentamos a este seminario, como desde un proceso de frustración y también de lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo en Latinoamérica y también las mujeres en esto de la administración de la vida a partir de la declarada emergencia sanitaria. Entonces nos parece importante porque tenía un sentido político plantear unas ideas y poder de alguna manera compartirlas. Si mis compañeras levantan la mano, así las conocen, que están en pantalla, si saludan, ahí está. Bien. Bueno, vamos a trabajar, el interés de esta presentación es tomar el texto y trabajar tres categorías que nos parecen sustantivas. Lo primero que queremos aclarar es que, o no es necesario aclararlo, creo que eso es un acuerdo que podemos establecer entre todos los participantes en estos 2 días al seminario y también de compartir lo que han expresado otras y otros ponentes, que en el mundo hay una situación de desigualdad, de administración de distintas lógicas de poder y de administración del sufrimiento en relación a la vida. No viene el COVID a inaugurar eso, sino que sí me parece empezar a pensar o reflexionar qué es lo que el COVID encuentra sustento de administración política, material y biológica en este mundo que es extremadamente desigual, que tiene acuerdos morales respecto a qué vidas valen la pena y qué vidas no valen la pena, cuáles vidas hay que salvar, me refiero a eso específicamente con esto de que valen la pena, cuáles son las vidas que hacemos un acuerdo colectivo que son necesarias de salvar y qué vidas en realidad ni siquiera se tramita una discusión sobre que tengan que también tener derechos o formar parte de las posibles soluciones y desarrollo de estrategias que permitan sostener las materialidades de esas vidas. La frustración surgía a partir de 2 dimensiones que nos interpelaban. Uno tiene que ver específicamente con el confinamiento, el aislamiento social, también con esto de alguna manera esto que se está administrando en los marcos del COVID, que son permanentemente escenas y situaciones de masa de población, pero que no son colectivos, que no es la instalación o la producción de colectivos, o que de alguna manera atenta contra eso. Hay en escena una permanente individualidad del yo, ubicado no solamente en el salvataje subjetivo, individual, biológico, material, sino también en las vías de comunicación, de cómo se expone en diálogo con otros lo que vivimos cotidianamente a partir, como recién el ponente anterior planteaba, en este rol de las redes sociales, no solo como quienes transmiten información, sino también con la posibilidad o la ventana a un mundo donde yo puedo mostrar qué hago, dónde estoy, qué es importante para mí, qué me pasa a mí y demás. Y el otro elemento es esta clausura o esta cuestión punitiva con ciertos grupos de población, por ejemplo, las niñas y los niños, por ejemplo, esta cuestión del aislamiento y casi como una especie de elemento de amenaza que ahora se transforma la niñez en el mundo, casi que como vectores del contagio. Eso también nos generaba parte de este nivel de frustración. Creemos que pasamos de una expectativa donde la niñez era un enorme administrador simbólico en materia de política pública, vinculada a la expectativa de futuro y al valor en relación a eso, para pasar ahora a una especie de amenaza de la sostenibilidad de algunas vidas. Entonces esto nos generaba una enorme frustración y motivó
estas discusiones con mis colegas. Quería entrar en la primera categoría, que tiene que ver con esto específicamente de la administración de la precariedad, que en las notas escritas queda desarrollado. Podríamos ver que de alguna manera la vida no es igual para todas las personas, no es valorada de la misma forma, y que también el COVID permite una administración de un orden de aparición político y una organización espacial de esas vidas. Entonces, dentro de las vidas que valen la pena, que hay que preservar, son esas vidas que tienen que estar aisladas, como decía el colega recién, que tienen que estar en confinamiento, protegidas, cuidadas, reservadas, quizás en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito de la vida privada. Y luego también están esas otras vidas que en realidad tienen que salir o a generar mecanismos de cuidado para las vidas que valen la pena, o porque tienen que generar las estrategias cotidianas de mantenimiento de la vida material. Porque el quedate en casa o de alguna manera el poder cuidarse manteniendo distancia social, como planteaba también la primera colega, no es posible para todas las personas, y menos en Latinoamérica. De alguna manera se han dado procesos políticos de distribución de esta cuestión de la seguridad biológica que no son sostenibles, que se han implementado en algunas zonas del mundo, podríamos llamar en Europa o en algunas economías capitalistas más exitosas, pero que en el capitalismo que tenemos nosotros, que es más bien un capitalismo periférico, en la región de Latinoamérica, son prácticamente insostenibles, o no hay capacidad para cuidar esas vidas que tienen que, de alguna manera, generar estrategias materiales para poder alimentarse, para poder subsistir. Ese es como un elemento que nos parece trascendente. El COVID desnuda, pero también oculta esta enorme situación de desigualdad y de precarización de muchas vidas. De alguna manera hay un dolor que aparece hegemónicamente válido, leído, el dolor, el miedo a la pérdida de la vida, el dolor también al encierro, esto que planteaba Armando de no se puede, mi sufrimiento por la ciudad perdida, por los espacios públicos que ya no puedo transitar, ese dolor que aparece casi como trauma, ¿no? El confinamiento por 30 días, 40 días, no puedo ver a familiares, no puedo salir con amigos, no puedo compartir determinados elementos sociales que compartía, mi vida en el confinamiento. Ese dolor como una especie de marca traumática que seguramente va a generar un antes y un después en los procesos de subjetivación a nivel del mundo y también fundamentalmente de la región. Pero esos procesos son compartidos también con vidas que no tienen derecho a poder cuidarse, que no tienen la capacidad material para hacerlo. Y ese dolor que se instala en un dolor ya conocido, que es el de la desigualdad, que podríamos llamar un dolor subalterno, en contraposición a este dolor traumático, es un dolor que de alguna forma permanece invisible. Sea quienes establecen, quienes desarrollan la vida en mundos laborales precarizados, de las economías informales, los cuentapropistas, las cuentapropistas, las que trabajan en servicios poco calificados, mal pagos, que hacen posible que nosotros tengamos alimento, tengamos los productos de limpieza, tengamos los medicamentos, tengamos ciertos elementos que nos permiten sostener la vida en aislamiento. Me parece que ahí hay como una bisagra. Esto no se instala, no se inaugura con el COVID, pero sí el COVID genera un tipo de administración altamente complejo de esto. Y viene a reforzar nuevamente este pacto y este acuerdo moral de vidas invisibles en el dolor subalterno. Hay un segundo eje que atraviesa específicamente o particularmente este seminario, que tiene que ver con esto de lo público. Podríamos pensar que lo público de alguna manera es como también no solamente ese lugar, no solamente lo público como la ciudad, el espacio material donde se transita, donde se hace el orden de aparición con otros, sino también lo público como un orden simbólico, en donde yo negocio con otros mis condiciones, las condiciones que producen mi existencia.
Y este es un elemento también altamente complejo porque el COVID nos encuentra con procesos de subjetivación postfordistas, en donde lo que interesa o lo que pueden hacer las subjetividades hoy, en realidad tiene que ver con negociar las condiciones que producen mi vida, y no tanto cómo yo puedo modificar esas condiciones que producen mi vida. Entonces, hay también una fragmentación allí que planteábamos en las notas escritas, vinculado a el tránsito por lo público y lo privado. Por un lado están las personas que tienen que salir al mundo por determinados elementos de precarización material, que de alguna forma no hacen un orden de aparición material en lo público, pero que se ve resentida la capacidad de ese orden de aparición, ubicar a otros, a otras en la discusión y poder generar procesos de, podríamos decir, de trabajo, de negociación de las condiciones de existencia. De alguna manera no solo tienen una dimensión de invisibilidad, sino que además no se pueden negar a hacer esa tarea. Imaginen un trabajador de la salud o un trabajador de estas áreas precarizadas de los servicios cotidianos que se niegue a ir a trabajar. No solamente pueden ser despedidos, sino que hay una sanción moral y social, ¿no? No nos cuidan, tienen que cuidarnos. De alguna manera, este acuerdo de la vida o esta fragmentación, esta partición de lo público y lo privado y quienes lo transitan, también aparece ahí como un nuevo elemento bastante mordaz con el COVID. Y que si bien tiene sustentos que ya están ubicados dentro de los propios procesos de lo que sucede en realidad en la propia vida y en la lógica, sí encuentran un escenario que me parece que puede generar procesos posteriores de cierta dificultad de tratamiento a futuro. Y hay un tercer eje que, si pueden pasar a la siguiente presentación, ¿sí? La siguiente diapo. Esta, que tiene que ver con la autogestión. Esto nos parece sumamente interesante porque hay, de alguna manera, los estados han ido teniendo un retraimiento, se han ido alejando de lo que podríamos llamar la distribución del bienestar social, la distribución de las condiciones materiales que hacen posible la vida. Y le han ido dando lugar al mercado en nuestra región fundamentalmente. Esto es parte del modelo capitalista a nivel mundial, pero en América Latina fuertemente. Entonces el COVID llega y encuentra estrados que el modelo de bienestar está resentido en general, o que tiene grandes dificultades para resolver la distribución del bienestar social. El segundo elemento que aparece aquí tiene que ver específicamente con esto de la autogestión. No solamente tengo que autocuidarme, sino que a esas vidas precarizadas en condiciones de desigualdad que tienen que salir al mundo para sostener la materialidad diaria, también les exijo que cuiden al otro. Entonces, esta invitación o esta tensión que hacíamos en la presentación de las notas de tengo obligaciones antes que derechos. Yo tengo la obligación de cuidar a otros, pero no tengo derechos frente a esta situación global y general en relación a lo que sería una emergencia sanitaria. Y teníamos de alguna manera la invitación o la discusión a trabajar esto de la categoría de ciudadanía biológica. Podríamos pensar que el capitalismo presenta una especie de, yo creo que hay como tres dimensiones, lo que serían las ciudadanías fallidas, en esto de el capitalismo presenta una especie de novela o de proyecto hacia la vida, en donde si yo lo sé leer, puedo generar procesos exitosos y una buena vida para mí y para mi expectativa. Esa buena vida tiene que ver con las valoraciones que yo hago sobre las expectativas de felicidad, las expectativas de confort. Ahora, cuando esas ciudadanías no logran eso, podríamos decir que estamos frente a ciudadanías fallidas. No, eso es una invitación que nos hacen desde el giro feminista, Lorin Berland, que la citamos en el texto,
y que de alguna manera nos permite ubicar ahí dos planos de relacionamiento. La ciudadanía biológica en un vínculo con el Estado a partir de lo que es estrictamente una resolución de mi materialidad, de mi seguridad, en este marco de la pandemia. Yo me vinculo con el Estado para que un Estado me dé las pautas, me dé la información y organice la posibilidad de que mi vida sea protegida y sea posible en su proyección. Frente a las ciudadanías políticas, como la capacidad de negociar y de transformar los procesos que condicionan mi vida. Entonces, de alguna manera, el COVID enfrenta esta tensión y parecería ser, y para finalizar, les pido la última presentación, que tiene una ilustración. El ilustrador revisó con nosotros el texto, hizo esta ilustración especialmente para el texto que estamos tomando las notas hoy, que aparece ahí. Tincho es el ilustrador, y en esta cuestión específicamente de el rol o el vínculo, de cómo nos estamos relacionando a nivel social estas distintas vidas y con el Estado. Esta lógica también patriarcal de nuestras sociedades que instalan visibilidades o que instalan de alguna manera un valor sobre el cuidado de ciertas ciudadanías y el descuido sobre otras. Entonces, ¿cómo se define en realidad o cómo se da ese acuerdo o esa valoración o ese intercambio sobre las vidas que importan, las vidas que hay que cuidar y quienes permanecen extranjeros en esos marcos de interpretación a nivel social sobre el valor de la vida? Invitamos para finalizar esta pregunta que dice, ¿cómo se definen las vidas precarias en el marco del COVID-19? Parece ser justamente uno de esos ejes. ¿Qué vidas son las que van a importar salvar? ¿Qué acuerdos van a quedar posteriores a esta situación de definición de emergencia sanitaria en el mundo, que también se ha transformado en una emergencia social, económica y fundamentalmente política? Política porque establece grandes diferenciaciones en la administración justamente de quiénes son las personas que hay que salvar y quiénes son invisibles en su sufrimiento, en su tránsito por las ciudades y en los acuerdos materiales que hagan posible que esas vidas no sean precarias. Muchas gracias.